Paz del Señor, queridos hermanos, en esta ocasión meditaremos el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes de la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este mensaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos ahora, queridos hermanos, en la persona de Cristo, que se dirige a su pueblo natal, a Nazaret, de donde había sido criado, donde se mantuvo toda su infancia. Y vemos principalmente en esto que entra a la sinagoga como de costumbre. Vemos que Jesús nos da un ejemplo que era asiduo al templo para escuchar la palabra del Señor. Nosotros, dentro de nuestra sociedad, estamos llamados también a dedicarle un tiempo al Señor para poder escuchar su palabra, en esencial los días domingo, el día del Señor en el cual estamos llamados a acudir al templo para escuchar el mensaje de la buena nueva del Señor. Jesús nos da ahora un ejemplo y reafirma su envío mesiánico, es decir, por medio de la parábola de la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Nuestro Señor fue ungido desde el momento de su bautismo y se reafirmó la presencia del Espíritu Santo en Él. Él reafirma que se cumplió este mensaje que escuchó el pueblo y hace referencia a ser el Mesías de Dios. Sabemos que el término Mesías significa el enviado. El enviado del Padre es nuestro Señor Jesucristo, que llega a los pobres para anunciar la buena nueva, para anunciar a aquellos todo el mensaje de salvación que esperaban escuchar de aquel Mesías que los profetas habían anunciado desde antiguo. Y sin embargo, vemos que la gente, a pesar de escuchar las bellas palabras de Jesús,
se cuestionan, ¿acaso no es este el hijo de José? Sin embargo, Jesús, conociendo sus pensamientos, su corazón, le dice: nadie es profeta en su propia tierra. Muchas veces nosotros nos preguntamos o nos cuestionamos cómo yo puedo anunciar el mensaje, principalmente en donde yo me desempeño. La tierra en la que yo me desempeño es mi familia. Estoy llamado a ser testimonio vivo del Evangelio en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios. Es allí la tierra en la que el Señor me ha ubicado para ser testimonio vivo. Y sin embargo vemos que esta gente, cuando escuchan las palabras del Señor, ¿qué hacen? Lo llevan a un barranco para querer despeñarlo y que pierda la vida. Sin embargo, Jesús, en su gran madurez, siendo el Hijo de Dios, pasa en medio de ellos y se dirige a otros lugares, puesto que Él sabía que la gente no iba a acoger con gratitud este mensaje. Pero sin embargo, Jesús nos da esa enseñanza: a ser profetas en nuestra tierra, a ser profeta en mi familia, en mi trabajo, y también a ser profeta en mi iglesia, en mi pequeña comunidad, en mi movimiento, en mi grupo juvenil, en mi grupo de oración. Donde quiera que me encuentre, estoy llamado a ser profeta del Señor. Ciertamente muchas veces cuesta, pero estamos llamados a dar un verdadero testimonio de vida. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que por intercesión de nuestra Madre nos ayude a poder cumplir esta palabra. Aquella mujer que estuvo siempre valiente desde el nacimiento hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nos ayude a ser verdaderos discípulos de Cristo. Bendiciones.